Sí, hola, buenos días. Soy David Castanedo. Bueno, sé que hay algunos asistentes más que ahora mismo no se pueden visualizar en la lista de participantes, con lo cual vamos a iniciar ya la webcast relativa a los servicios de monitorización. Bien, es una webcast que va a presentar Josep Díaz, que es la persona dentro de Awerty que se encarga en las configuraciones y los mantenimientos de los servicios de monitorización. Y el objetivo de la webcast tiene digamos, dos elementos fundamentales. El primero de todos es, bueno, que conozcáis el servicio en sí y eh, eh, con qué elementos de software trabajamos para poder prestar este servicio. eh, Al tiempo que también se puede utilizar el servicio como producto, es decir, es instalado en las instalaciones de un cliente. Y otro de los elementos sería pues que veáis qué aspectos pueden ser relevantes en los procesos de monitorización de una infraestructura informática, ya sea a nivel de comunicaciones, a nivel de control de métricas en un CPD, en un servidor SQL. Intentaremos en esta webcast, de forma muy amena, poner ejemplos y que veáis pues cómo monitorizando un determinado elemento podemos tener el control cuando se produce algún tipo de problema o creemos o predecimos que se va a producir un problema en en este, en este elemento, ¿de acuerdo? Sin más, os paso ya a Josep y cualquier cosa podéis utilizar el servicio de mensajes para hacernos preguntas y os vamos dando respuestas, o si no, ya al final de la webcast abriremos pues un, un turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenos días, gracias David. Bueno, soy Josep Díaz, como ya os ha comentado David. Y bueno, vamos a ver un poco esta webcast que nos servirá, pues como comentaba David, para ver el sistema de monitorización. ¿En qué nos puede ayudar? Porque realmente el sistema de monitorización, pues es cierto que en realidad, aparte del elemento de control, tiene una gran parte de prevención. Es decir, nos puede ayudar a detectar problemas antes de que ocurran. Bueno, entonces, esta presentación vamos a centrarla un poco en esta premisa, ¿no? ¿Qué es la monitorización? Bien, un servicio preventivo que se anticipa a futuros fallos del sistema, software y hardware. Claro, esta frase es muy contundente, porque, bueno, en realidad, ¿cómo puede ser que un software haga una predicción de un posible problema? Bien, eso en realidad, luego lo veremos en ejemplos prácticos, queda establecido mediante pues, métricas, recopilación de histórico de datos, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto que además hay ciertos elementos de la monitorización para distintos elementos de la red, hardware y demás, que nos dan información muy concreta que de otra forma no podríamos ver o nos costaría un esfuerzo significativo. Bien. Podemos resumirla un poco, la monitorización, en qué se basa, así a grandes rasgos. En que, bien, la monitorización, en principio, es un software que, pues, evidentemente, hay varios fabricantes pues, que trabajan dando esta solución. Y en grandes rasgos, como digo, el resumen sería dar a conocer un poco la disponibilidad de los elementos de la red, bien, tener información del estado del hardware que compone estos elementos, porque esto yo creo que, como todos estaremos de acuerdo, es básico.
Ver los consumos de memoria y CPU, que esto es también a grandes rasgos, porque en realidad aquí hacemos referencia a dos elementos que todos sabemos que son, si no críticos, muy importantes, por ejemplo, en elementos como servidores. Pero también lo puede ser, por ejemplo, para, no sé, un dispositivo de protección perimetral como un firewall, que en un momento dado tenga un problema de CPU también. Conocer el estado de los servicios que ofrece cada elemento, es decir, los servicios que hay dentro de un elemento de la red, como pueda ser un servidor, por ejemplo, y aunar el estado general de un conjunto de elementos de hardware, software que afectan pues a la productividad. Es decir, en la monitorización llegaremos a ver que hay un conjunto de elementos que están evidentemente pues dando algún problema y podemos aunar toda esa información y delimitar el problema. Esto sería un poco la explicación de cómo nos anticipamos los problemas. El elemento fundamental sería la consola de gestión, que luego ya, como he dicho, veremos ejemplos de la consola. Anticiparse a los problemas significa que se generarán unas alertas gracias al software de monitorización. Estas alertas podrán llegar vía correo o vía SMS y a partir de aquí se pone pues, en práctica todo lo establecido, ya bien sea por el propio control del cliente o bien sea por el control que ejercemos nosotros con el servicio de monitorización. Es decir, recibimos una alerta vía correo que nos está informando que la capacidad de almacenamiento de la unidad D del servidor file server está pues por debajo de un límite que nosotros hemos considerado que sea una alarma, por ejemplo un 25%. Pues bien, entonces a partir de aquí esta alerta pondría en marcha la solución a este problema. El resumen de cómo se implementa la monitorización en 3 pasos. La tranquilidad a solo 3 pasos. Paso 1, instalar el sensor en los dispositivos que vamos a monitorizar. Paso 2, aplicar los límites, lo que comentaba hace un momento, el límite que generará la alarma en cada sensor para que activen las alarmas si estos se exceden. Y paso número 3, supervisar el funcionamiento del servicio. Y a bien sea supervisarlo, directamente dar la solución, aportar información del porqué de ese problema, hablarlo con el cliente, ver qué posibilidades tenemos de arreglarlo en el momento, si hay que hacer cambios de hardware, etcétera, etcétera. Aquí lo que quiero mostrar es un poco el funcionamiento muy básico de la sonda, porque esto es una cosa que creemos que es importante conocer, porque el tema de la monitorización, claro, estamos hablando de un software muy potente que, bueno, puede llevar a pensar que la monitorización es algo megalítico, que dentro de la estructura del cliente pues pueda ocasionar el hecho de pensar, bueno, pues ahora tendré que dedicar recursos, servidor, memoria, espacio en disco. No es así. La monitorización nosotros la montamos con la instalación de una sonda dentro de la red del cliente, que esta sonda puede estar instalada en cualquiera de esas máquinas, incluso podría llegar a estar montada en una máquina cliente. Lo recomendable es que esté en un servidor, dado el hecho de que sabemos que es un elemento que en un 99% del tiempo va a estar encendido y en producción. Y esta sonda lo que hace es, básicamente, trabajar escaneando los elementos de la red. Para que eso pueda suceder, la sonda tiene que estar instalada, y como digo, dentro de la red, en uno de los elementos. Por otra parte, tiene que tener una serie de permisos, es decir, tenemos que saber por lo menos un acceso administrativo para que esa sonda pueda trabajar de forma correcta, es decir, si no tuviera permisos, habría ciertos elementos que no podríamos controlar. Si bien es cierto que luego dentro de la consola se pueden configurar, evidentemente, permisos específicos para otros elementos, es decir, imaginemos que, por ejemplo, en esta disposición, aquí a la derecha encontráramos también pues, un servidor Linux. Pues bien, dentro de la consola para este cliente, en ese dispositivo añadiríamos pues unas credenciales específicas para que la sonda pudiera validar contra este elemento. Entonces, la sonda, con estos dos elementos de instalación y de permisos, luego tiene un tercer factor, que es la información encriptada, porque a la hora de instalarla se genera una key, que lo que hace es enviar la información a nuestro servidor, pero de forma encriptada. Es decir, que esta información jamás podrá ser vista a menos que la sonda no esté validada con esta key hacia nuestro servidor para que lo podamos chequear.
Bueno, estos serían un poco los elementos básicos. Aquí hemos puesto de ejemplo pues, Windows Server SQL, un Windows 2008 File Server, un Windows 2008 Active Directory, máquinas cliente, pero luego ya como veremos en la consola, que pasaremos un poco a lo que son los ejemplos prácticos, veremos que en realidad casi todo es susceptible de ser monitorizado, porque mientras tenga una conexión de red, por lo menos tendremos seguro una información del estado, si está online o no ese dispositivo. Luego, aparte de que ese dispositivo pueda tener o no un problema de tarjeta de red, etcétera, pero el 99% de los elementos son susceptibles a ser monitorizados. Y aquí tenemos otra premisa bastante importante, como comentaba hace un momento, porque es el tema un poco de la prevención, ¿no? A largo plazo, la monitorización permite analizar la evolución de los sistemas. Que la consola nos reportará cierta información, la cual nosotros podemos desgranar, hacer un poco a nuestro gusto, la evolución que tienen ciertos sensores que nosotros consideremos críticos. Por ejemplo, pues un elemento de control, como comentaba hace un momento, sobre el espacio de almacenamiento de una unidad de un servidor. Es decir, para no tener que estar controlando de forma física ese servidor, acceder, ver el espacio que le queda, etcétera, etcétera, este sensor lo que va a hacer es recopilar la información del espacio que le queda. Tanto así que entonces, pasado un tiempo, hemos previamente configurado una alarma en que nos dé un threshold, perdón, que significa el límite de que esa unidad no puede estar, por ejemplo, por debajo de un espacio libre del 15%. Llegado a ese punto, en el 14, por ejemplo, saltaría la alarma. Entonces, eso significa que si esta evolución de reducción del espacio podemos ver que hay pues un cálculo, por ejemplo, de 2 meses, estaba al 100% hace 2 meses y ahora, pasados estos 2 meses, la tenemos al 14%, podemos prever que esa unidad se va a quedar sin espacio pues en tanto tiempo, una simple regla de 3. Esto lo comentaremos después y ya os explicaré un poco cómo funciona lo que es la metodología de pagos, y esto de momento es provisional, luego lo veremos. Vamos a ver lo que es un poco la consola. Bien. Bueno, en principio la consola, como podéis ver, cuenta con muchísimos elementos. Sí es cierto que esto es como casi todo. Es el hecho de conocerlo, trabajarlo, y la práctica nos dará la soltura y la facilidad en poder trabajar con esto. Entonces, no os asustéis porque veis aquí muchísima información, porque además esto es absolutamente personalizable. Hay distintos tipos de gráficos, distintos tipos de forma de ver los sensores, etcétera, etcétera. Los podemos agrupar, los podemos separar, los podemos poner por distintos tipos de grupos, dispositivos, en fin. Esto es absolutamente moldeable. Bien, entonces... lo que sí cabría a lo mejor explicar, que creo que es importante, así bastante por encima, es lo que vienen siendo los tipos de sensores. Porque cuando hablamos de la monitorización es importante conocer qué significa monitorizar algo. Es decir, eso cómo se hace. Aparte de que sabemos que tenemos una sonda ahí instalada, esa sonda, ¿cómo recaba esa información? Bien. Básicamente los sensores se centran en protocolos, es decir, uno de los protocolos básicos pilares para la monitorización es el SNMP, que es el Simple Network Management Protocol. Bien, este protocolo lo que nos permite es recoger información de los dispositivos que son susceptibles a enviar información a través de este protocolo. Bien, yendo un poco más allá, cabe decir que lo chulo, lo bueno del SNMP es que además los fabricantes de hardware, pongamos como ejemplo, por ejemplo, Cisco, fabricante de comunicaciones, dispone para su descarga, evidentemente libre y gratuita, lo que son las MIPS, se le llaman, bien, que es el Management Information Base, que es una pequeña base de datos que el fabricante genera para que pueda haber sensores SNMP muy concretos para ese hardware, bien, porque claro, nosotros si vamos a monitorizar, por ejemplo, un switch Cisco, como elemento general, como switch en sí, evidentemente será fácil monitorizar pues un sensor de ping, que nos esté lanzando un ping y que sepamos que ese switch está en marcha o no. Quizás podríamos llegar también a monitorizar
cuántos puertos tiene ese switch y el estado de esos puertos. Pero más allá de eso, lo que os comentaba hace un momento, como el fabricante ha generado esta pequeña base de datos con esta información para este dispositivo, esta pequeña base de datos incluye elementos muy concretos para ese dispositivo. En el caso de Cisco, pues podríamos llegar a ver, por ejemplo, pues si el firmware del Cisco está actualizado o no, con un simple sensor, porque el sensor chequea la versión del firmware y nos dice la que es. Nosotros le decimos, mira, si es esta versión, está ok. Si tiene que ser otra versión, es que está mal. Bien, eso es un ejemplo muy concreto, pero cuando hablo de las MIPS de SNMP, podemos hacer referencia a casi cualquier dispositivo, porque hoy en día casi todos los fabricantes lo hacen. Cisco, Clavister, en fin, muchos fabricantes de hardware, ¿bien? Incluso, por ejemplo, servidores HP, Proliant, cabinas de almacenamiento Fujitsu, en fin, hay muchísimos ejemplos que podríamos poner. Dentro de este tipo de protocolos, ya os he dicho que un poco el pilar es el MP. Luego tendríamos otros ejemplos, como por ejemplo el WMI, que también es un estándar que en la monitorización existirá mucho, que es el Windows Management Instrumentation, que básicamente como su nombre indica, que es Windows Management, lo que hace es monitorizar, perdón, los elementos de máquinas Microsoft Windows. Bien, este tipo de sensores pues entendemos que son muy útiles porque hoy en día pues el entorno empresarial, pues el porcentaje de máquinas Microsoft Windows pues es elevadísimo, es decir, por no hablar de porcentajes, que estaríamos hablando de un porcentaje altísimo. Entonces, para las máquinas cliente, para los servidores, etcétera, etcétera, mediante el WMI, luego lo veremos, podemos llegar a ver todo tipo de servicios, etcétera, etcétera, de las máquinas Windows. Luego ya aparte, siguiendo con el tema de los protocolos, SNMP, WMI, pues estarían otros protocolos menos concretos en cuanto a monitorización, pero que evidentemente, siendo protocolos, son susceptibles de ser monitorizados. HTTP, SQL, MySQL, etcétera, etcétera. Bien, todo lo que se pueda monitorizar, como os comentaba antes, lo que sea susceptible a que nos dé una respuesta, estará aquí en la consola de monitorización. Y cuando os digo esto, luego lo veremos, es porque si es susceptible de ser monitorizado, significa que ya bien sea mediante un estándar como es NMP o algo que nosotros podamos desarrollar, lo podremos monitorizar. Luego os lo explicaré un poco más de detalle, como por ejemplo el consumo de memoria RAM de una base de datos de una instancia SQL. Eso lo podremos llegar a ver. Bien. Entonces, vamos a ver un poco los ejemplos de la consola. Que bueno, en realidad podríamos empezar, por ejemplo, pues viendo pues un servidor, bien, Windows. Aquí tenemos agrupado, por cierto, esto es la monitorización nuestra propia de nuestros sistemas, la cual siempre estamos constantemente modificando, bien, y bueno, aquí hacemos cambios a menudo para hacer pruebas, para hacer test, desarrollos, etcétera, etcétera. Bien, pues como os decía, por ejemplo, un servidor Windows, y en este caso de Active Directory, pues vamos a ver dentro de este servidor qué nos podemos encontrar. Pues bueno, en este servidor, bueno, tenemos hechos sensores, pues carga de procesador, espacio en disco, estado de la memoria, archivo de paginación, elementos de Active Directory, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, para ver un poco lo que son los elementos básicos, vamos a poner pues estos ejemplos, ¿no? De la carga del procesador, por ejemplo, que esto es, como todos entenderemos, un sensor absolutamente básico para una máquina Windows, ya bien sea física o virtual, que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque además esto no hay diferencia, entre comillas, si siendo una máquina física o virtual, porque al final la información que luego nos dé sí que tendremos que tener en cuenta si es una máquina física o virtual por diversos elementos que todos sabemos de la virtualización, pero el mensaje, la información que nos va a dar de carga de procesador es exactamente la misma. Bien, entonces aquí este sensor, pues como podemos ver, nos está dando que el estado es OK, porque ahora mismo el último valor que nos ha dado es que está utilizando un 1% de consumo de procesador, de carga de procesador. Bien. Aquí arriba tenemos elementos esto es la vista rápida, luego tenemos la vista en directo, bien, en la que podemos ver que, por ejemplo, pues a las 9, entre 9 y 9 y cuarto de la mañana, este servidor tiene una carga de procesador del 3%. Otro elemento básico, por ejemplo,
podríamos irnos, bien, siguiendo con esto, en los 2 días. Es decir, gráficos que nos van dando información del estado de este sensor. Podríamos ahondar un poquito más y decir que esta pestaña de aquí de los 2 días en realidad nos está dando unas medias. Bien, si nosotros necesitáramos conocer el valor exacto del estado de la CPU de esta máquina, por ejemplo, las últimas 24 horas, bien, nos iríamos al histórico, cogeríamos, por ejemplo, desde ayer, bien, a las 12:30 igual, hasta hoy a las 12:30, le vamos a poner un rango, un intervalo de, por ejemplo, 60 segundos, iniciaríamos lo que es el informe. Bien, y aquí, como podemos ver, esto ya sí que es exactamente una gráfica de los resultados que ha obtenido el sensor durante este rango de tiempo, de estas 24 horas, ¿vale? Entonces, esta información es muy útil porque a un usuario se puede quejar y decir, mira, yo ayer a las 5:15 de la tarde noté que, ostras, el acceso contra el servidor me iba muy mal o tal, un acceso contra una carpeta, lo que fuera. En este caso no, porque el uso del 2% es ridículo, pero este 2% se convirtiera, por ejemplo, en un 95%, pues entonces aquí tendríamos un elemento de histórico, de decir, ostras, aquí pasó alguna cosa. Bien, entonces, este elemento, disculpad que voy a quitar la pantalla entera, si no, no puedo volver hacia atrás. Este elemento es, como os decía, un elemento básico del consumo de CPU. Bien, podemos coger otro elemento básico, como puede ser, por ejemplo, el uso de memoria. Aquí nos está dando, atención, un warning. ¿Por qué? Le vamos a explicar por qué. Aquí hay una advertencia porque nosotros ya hemos configurado este sensor para decirle que, cuidado, si está por debajo del 20%, bien, tenemos un problema o tenemos un principio de problema, ¿vale? Entonces, las alarmas, evidentemente, empiezan en el warning, no empiezan en el momento en que eso ha fallado. También podríamos hacerlo, pero evidentemente no tendría mucho sentido. Entonces, empezaríamos con un warning que le decimos, si está por debajo del 20%, por favor, márcame una advertencia y me la envías por correo o por SMS. Bien. Luego, pues podríamos marcar otro threshold, otro límite y decir, si está por debajo del 3, envíamelo en estado como si estuviera caído. No me interesa que se caiga del todo. Cuando esté al 3%, me avisas y me dices, esto está mal. Entonces, recibiré una alarma que me dirá, cuidado, el 3% te ha saltado. Hay que hacer algo con este uso de memoria. Bien. Como os comentaba antes, tenemos otro elemento también básico, ¿no? Que es el espacio en disco, que os he puesto antes el ejemplo, y bueno, me parece bastante útil porque básicamente, pues claro, esto representa una evolución, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos poner un histórico de 365 días, lo que pasa es que en este sensor creo que no me va a funcionar porque lo puse hace pocos días y no es un buen ejemplo, pero vamos a ver si en la otra máquina que tenemos monitorizada desde hace muchísimo más tiempo, aquí, correcto. Bien, tenemos el histórico, por ejemplo, del último mes, ¿vale? Y tenemos aquí el porcentaje de espacio en disco que esta unidad pues tiene o ha llegado a tener, ¿bien? Claro, la información que nos da pues es mucha, ¿no? Porque, bueno, podemos ver la evolución y esto, claro, se puede convertir en tan megalítico como nosotros queramos, porque cuanto más rango de tiempo le pongamos, pues más información va a haber. Lo que sí es cierto es que, en este caso, por ejemplo, para ver la evolución y dónde va a acabar, pues es muy útil, yo creo. Bien. Bueno, luego otro ejemplo, porque esto es también que está muy centrado también en la parte servidor, yo creo que es muy útil también fijarnos, por ejemplo, lo que viene siendo lo que viene siendo pues la monitorización de una máquina cliente. Bien, por ejemplo, tengo monitorizada mi propia máquina, que la tengo aquí. Bien, bueno, pues tengo un ping, lanzándole un ping para ver si esta máquina está en marcha o no. Tengo la carga de procesador, de los dos procesadores, el estado de la memoria, el espacio en disco. Bien, y en esta máquina, por ejemplo, perdón, he puesto lo que se le llama hacer un autodiscover, porque eso también es muy útil, es decir, como Paisley, el software de monitorización, es un software muy potente, lo que realmente tiene es elementos que ya vienen de base. Es decir, si él encuentra una máquina Windows, en este caso una máquina que es Windows 8, y le digo que me haga un autodiscover, va a hacer un repaso de la base de datos de los elementos que él tiene predefinido de forma básica y decir, mira, esto es una máquina Windows 8, como me has pedido un autodiscover, te voy a poner todo esto. Ping, CPU, etcétera, etcétera. Y además,
Por ejemplo, en este caso, encontramos el sensor contra lo que viene siendo Windows Intune. Windows Intune, que es la nueva generación de antivirus centralizado y gestión centralizada de actualizaciones de Microsoft, bien, que esta máquina tiene instalada desde el cloud, ¿vale? Pues me está diciendo que el Windows Intune Endpoint Protection is up to date, es decir, que está actualizado y que está el escaneo en tiempo real en marcha, bien, es decir, es un estado correcto. Este sensor, como está predefinido, pues tendrá una serie de valores, ¿no? Es decir, aquí en Settings, bien, podemos investigar un poquito más y podemos decirle, pues que me marque otro tipo de valores. Es decir, pues no sé, que cuando no está actualizado, que me pongas un warning los 2 primeros días. Y si sigue sin estar actualizado a la semana siguiente, que me lo des como caído, por ejemplo. Bien. Otro ejemplo que también me parece bastante interesante, sobre todo relacionado con el entorno de producción, es en una máquina cliente saber si tiene, por ejemplo, en marcha un proceso. En este caso he puesto un proceso que evidentemente va a estar en marcha, si no esta presentación no podría estar, que es el proceso de Explorer, ¿bien? Pero quien dice Explorer podría ser, por ejemplo, pues el proceso de antivirus, de que nosotros tenemos contratado el antivirus en esta máquina instalada, no sé, un antivirus de otro fabricante, y sabemos que el proceso es lo que sea .exe. Configuraremos este sensor para que ataque contra el .exe que corresponda, en este caso es el explorer.exe, bien, y nos va a decir si ese proceso está en marcha o no. Evidentemente, con el ejemplo de un antivirus, si el proceso está caído es que tenemos algún problema, bien, o que el sensor no lo llega a ver es que tenemos algún problema. Luego podemos centrarnos un poco más en lo que son los procesos de negocio. En ejemplos como pues un servidor SQL, ¿bien? Claro, en un servidor SQL, evidentemente, lo que ocurre es que hay muchísimas cosas por monitorizar, ¿cierto? Claro, los elementos son muchísimos, pero ahorita sabemos que los que trabajamos con SQL, pues que es un servidor pues que tiene cierta criticidad, ¿no? Entonces, en un SQL, por ejemplo, podemos poner sensores con los que habitualmente hay que pelearse, ¿no? Con SQL. Pues, por ejemplo, el tema del tamaño del archivo de transacciones. Bien, he puesto el ejemplo aquí porque este me parece muy útil porque en realidad esto está atacando contra un archivo log de una base de datos antigua que ya no usamos, el cual le pusimos una advertencia, un límite, perdón, un threshold, diciendo, pues mira, cuando este archivo supere tal tamaño, a mí me tienes que poner un warning. Cuando llegue a otro tamaño ya superior, me tienes que poner que está como caído. Es decir, que ese espacio no es aceptable. Bien, entonces, SQL, como os digo, como es un elemento crítico, pues tiene un montón de cosas por monitorizar. Y de las más interesantes es este ejemplo que os acabo de poner. Luego, por ejemplo, monitorizar una propia base de datos. Bien. En la cual pues podemos decirle si esta base de datos está en marcha o no y los tiempos de respuesta que tiene, ¿bien? Porque claro, significativamente si tenemos una base de datos y el sensor de repente da que está caído, pues evidentemente existe un problema con la base de datos. Antes de que el usuario diga, no puedo acceder, no sabemos si es el usuario que tiene un problema con el software de conexión, no sabemos si el usuario ha perdido la conexión de red, no sabemos si la roseta de la pared se ha estropeado, no sabemos, en fin. Bien, entonces aquí sabremos exacto, en el momento exacto, que la base de datos ha dejado de responder. Luego tengo otro ejemplo, si me dejáis buscarlo, porque lo tengo en otro servidor, si lo tengo aquí apuntado, perdón, que me parece bastante útil, del cual estoy bastante orgulloso, y es que monitorizamos lo que viene siendo el consumo de memoria RAM de una base de datos en concreto. ¿Y por qué digo que me gusta mucho este sensor? Pues porque, como os decía, que SQL es un elemento crítico en la empresa, que es un proceso de negocio. Todos, cuando nos peleamos, por ejemplo, con SQL, entramos al trapo de, ostras, SQL, los consumos de memoria, lo que me gasta, lo que no me gasta, bien. Si nosotros usamos un sensor para medir el consumo de RAM de una base de datos, saldremos de dudas inmediatamente. Es decir, imaginemos que este sensor no es uno, sino que son 5, por las 5 bases de datos en producción que nosotros tenemos. Lo ponemos durante una semana
y ponemos a medir el consumo de memoria RAM que hacen estas bases de datos. Luego, con la suma total de los consumos máximos, sabremos exactamente la memoria RAM que necesita SQL. Mega arriba, mega abajo. Pero eso es muy útil porque, en realidad, bueno, sin entrar demasiado a nivel técnico, pero SQL hace un consumo deliberado de toda la memoria RAM que puede del servidor. Entonces, de esta manera, haríamos una medición, sacaríamos una media, tendríamos ese valor numérico y lo aplicaríamos en SQL. Bien, este sensor, pues bueno, está más o menos hecho un poco a mano. Lo que tiene es una query SQL que nos devuelve un resultado numérico, ¿vale? Y este resultado numérico, pues entonces le ponemos que es un warning cuando es igual a 1000 y es un caído cuando es 1500. Porque sabemos que esta base de datos, después de haberle pasado un histórico de medición de los datos, nunca ha pasado de 800. Bien, entonces, 1000, cuidado, algo pasa. 1500, tenemos un problema. Bien. Bueno, luego otros ejemplos que os ponía, también muy útiles, pues también podríamos hablar un poco de los procesos de negocio, ¿no? Es el tema de los almacenamientos. Pues si os fijáis aquí, pues tenemos una de nuestras cabinas de almacenamiento monitorizadas, ¿bien? En las que, pues por ejemplo, tenemos 3 sensores que nos avisan cuando una unidad de disco falla. Bien, claro, esto es muy importante, porque es decir, que sabemos que las cabinas de hoy en día pues tienen un funcionamiento muy robusto, que los discos no tienen, si cae un disco probablemente no va a hacer que falle toda la infraestructura de la cabina, pero sí es cierto que cuando cae el disco, a los segundos nosotros ya lo sabremos que el disco está caído. A los 2 minutos ya habremos sabido la incidencia con el fabricante que sea. Luego ya tendremos que esperar el técnico lo que tarde quieran venir. Pero por lo menos nosotros ya tendremos el elemento controlado prácticamente al minuto. Y bueno, lo que os comentaba un poco también de esto, ¿no? De que ciertamente, siguiendo con el ejemplo, por ejemplo, de este sensor, de los discos, pues claro, podemos ahondar en el tema de las medias, del histórico, ¿vale? Porque esto al final también nos puede servir pues para, no sé, a nivel técnico, a nivel de IT, hablar con gerencia, decir, mira, tenemos este histórico, tenemos este disco, ha fallado tantas veces en tanto tiempo, ¿será necesario hacer una inversión o no? Dime por qué no la tendríamos que hacer. Estos históricos yo creo que son, son básicos. Bien, y ya os digo que cuanta más información pongáis, más bestia va a ser el informe. Bien, pero me parece muy chulo que un solo sensor, en este caso del estado de un disco, nos dé esta información tan potente y tan extensa. Bien. Bueno, estos son un poco los ejemplos de la consola de monitorización. Probablemente me esté dejando alguna cosa, porque al final pensad que nosotros trabajamos mucho con el tema de adaptar, vamos, al 200% lo que es la consola a las necesidades de cada cliente. Por eso os digo que a rasgos generales es posible que me esté dejando alguna cosa, pero me gustaría que el concepto quedara un poco entendido, ¿no? De que, por una parte, os cuesta solamente en vuestras instalaciones la instalación de una sonda. Bien, esto es en un modelo de implementación de la monitorización, que luego lo veremos un poco. Pero el modelo básico es, os cuesta la instalación de una sonda que exige muy pocos recursos en esa máquina. Yo esa información ya la encriptamos para que nos la envíen nosotros en la consola. Y a partir de aquí tenemos, por una parte, lo que controlamos nosotros mediante la consola y las alertas que también nos llegan. Y vosotros también tenéis el acceso a la consola y las alarmas configuradas como vosotros nos digáis que os tienen que llegar. Bien. Creo que el modelo es, sin ahondar en la forma técnica, el modelo es sencillo y el modelo es también un poco, bueno, Huerti, lo dejamos en vuestras manos, os damos cierta información. Nosotros rascamos un poco en lo que es la infraestructura, vemos lo que es más crítico o menos crítico, independientemente de lo que vosotros nos hayáis dicho de este servidor va a misa, esto es muy crítico, esto que tiene que estar monitorizado al dedillo y tal.
Se cogen estos elementos, se genera una consola personalizada, un acceso personalizado y a partir de aquí empezamos a trabajar pues con las alarmas, la prevención de problemas y la solución de ellos. En cuanto a que nos llega una alarma, nosotros la vemos, os llamamos, nos ponemos en contacto con vosotros, decimos, oye, mira, hemos visto esto, ¿quieres que hagamos algo? Te ayudamos, te damos solamente el aviso, lo miras tú, etcétera, etcétera. Un poco de interacción ahí con el tema, ¿no? Bien, solo me queda, que antes os comentaba, ver un poco lo que es el elemento de la forma de trabajar, porque en realidad, bueno, esto está todavía por definir, el tema de los precios, pero me parece muy interesante ver que hay tres formas básicas, ¿no?, de trabajar con la monitorización. Uno sería el servicio básico, que tenemos hasta 10 dispositivos, que por cierto, ahora cuando he mencionado aquí dispositivos, me doy cuenta que no os he explicado lo que es un dispositivo, ¿vale? Un dispositivo sería esto de aquí, es decir, un firewall, un router, otro router, una cabina de discos, un servidor, bla, bla, en fin, esto es un dispositivo, ¿bien? Con el cual tenemos 10 dispositivos y 100 sensores, ¿vale? Eso sería un poco la media, entre comillas, de 10 dispositivos a 10 sensores por máquina, ¿no? Pero bueno, eso ya os digo que es como todo. Es decir, si ves que tengo que monitorizar la máquina Windows 7 del gerente, pero mira, yo solo quiero saber si se queda sin memoria y si sigue conectada a la red. Pues bien, 2 sensores, consumo de memoria y un ping. De ahí, de ese dispositivo, solo estaremos gastando 2 sensores, ¿bien? Es el pack básico. En el pack premium, pues la cosa aumenta un poco más, evidentemente. Tenemos 40 dispositivos, 250 sensores y 5 horas de backend, ¿vale? Que os damos ya bien sea de resolución de problemas, de adaptación, de perfilar el tema de los sensores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y el último modelo que tenemos, que es el modelo licencia, con el cual vosotros adquirís el software de la monitorización. Nosotros damos un soporte técnico inicial, bien, de implementación, de cómo lo tienes que gestionar, cuál es la máquina más adecuada para instalar la sonda, etcétera, etcétera. Bien. Y a partir de ahí, pues de estos 3 packs, incluyendo este que aunque tenga las 5 horas de backend, tened en cuenta que luego pues pueden generarse casos técnicos, es decir, que pues con el servicio básico pues tenéis esto, no vemos un problema. Y a partir de ahí, como os decía antes, nos ponemos en contacto con vosotros y a lo mejor hay que abrir un caso, pues porque hay que solucionar un problema de consumo de RAM de una base de datos. Bien. Y bueno, esto sería pues un poco el concepto de la monitorización, que en realidad, bueno, ya os digo que puede parecer un poco complicado, pero yo creo que el concepto de monitorizar queda claro para todos. Olvidándonos un poco de la parte de la consola entrando en tema de protocolos y demás, creo que el concepto de monitorización está bastante claro, o por lo menos así me gustaría que hubiera quedado, ¿no? Pues por mi parte, nada más. Creo que lo he explicado todo y si queréis, pues podemos pasar al tema a la ronda de preguntas si tenéis alguna duda, en fin. Ahí lo dejamos. Gracias y hasta luego.